Biderchean con su nuevo disco, Erurogeita Masaspi 77, en el cual, bueno, pues dan rienda suelta a los hechos, algunos hechos de la década de los años de 1970, esos deseos de libertad de los jóvenes de aquel entonces que reclamaban justicia, igualdad, la erupción del ecologismo, los movimientos de gestión de conciencia, el feminismo, el movimiento de Castolas que empezaban a florecer, etcétera. Bueno, pues Biderchean estará actuando en el Cabigorri, en el Ateneo Cabigorri de Irún, con su último disco, con entrada gratuita, como decíamos, cobrándose la voluntad a la salida. Bueno, el que quiera pagar a la salida. Es una noticia que nos ha enviado Íñigo Muguruza, así que le saludamos por otro lado a Íñigo Muguruza por estas noticias que nos envía de vez en cuando en correo electrónico. Bien, bueno, pues vamos a acercarnos al movimiento de objeción de conciencia, hoy en día, en la actualidad. Un movimiento que tenía bastante empuje también por aquella década de los años de 1970. Estamos con Ignacio Sanz. Él es miembro de este movimiento de objeción de conciencia de Bilbao, activista desde hace ya 20 años. ¿Qué tal estás? Arratsaldeon, Ignacio, buenas tardes. Hola, estoy muy bien, Roger. Muchas gracias. Bien. Bueno, la semana que viene tienes juicio, ¿no? Tengo juicio el martes, sí. Bueno, ahí hay unos pocos nervios. Bueno, hay mucho que hacer, o sea que los nervios los dejamos para el martes. Ya, bueno, y además que estáis muy acostumbrados a las acciones, ¿no? A las acciones no violentas. Sí, solemos hacer bastantes acciones al cabo del año y a lo largo de la historia hemos hecho pues, un montón de acciones no violentas, pues de protestas, de bloqueos, de allanamientos. Entonces tenemos una cierta experiencia también en el tema de los juicios, lo que nos da, si cabe, un poco de tranquilidad en esto. El juicio se celebrará el próximo sábado, bueno, dentro de una semana, y el sábado, no, perdón, el martes, sí. Eso es, dentro de 6 días. Y viene todo a raíz de una acción que se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2012. Así Cuéntanos un poquito, recuérdanos la acción en la que estabas tú, claro. Sí, estaba yo en ella, claro. Pues resulta que hace poco más de un año, aquí justo al lado de los estudios de ITV, había una exposición en el Centro Municipal de Distrito de Basurto en homenaje al Regimiento Garellano. El Regimiento Garellano es un regimiento que ha estado durante más de 100 años aquí en Vizcaya, actualmente está en Munguía, y es un regimiento que bueno pues que ha tomado parte en varias guerras, pues históricamente está en la guerra de Cuba, en la guerra de Marruecos, y que actualmente toma parte en la guerra de Afganistán. Entonces pues nos parecía que era una obscenidad, una barbaridad hacer un homenaje a un regimiento y a una institución como el Ejército que toma parte en las guerras, que provoca muerte y destrucción, y nos planteamos hacer algo, ¿no? Entonces lo que nos planteamos, bueno, más allá de hacer una protesta en la puerta, o que solemos hacer a veces, o una nota de prensa a los medios, se nos ocurrió lo que planteamos era que las únicas expresiones militares que deberían hacerse son aquellas que sirvan para recordar que la guerra es un crimen y que el ejército es una institución que no debería existir, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues lo que hicimos fue varias personas, entramos en la exposición, varias de ellas se encadenaron en los vehículos militares que había allí, mientras que otras lanzábamos octavillas y dábamos gritos contra el ejército. En realidad lo que estábamos haciendo era servir de señuelo para que la policía autonómica, la policía municipal, los militares y los guardas de seguridad que había allí vinieran a por nosotros, y mientras nos sacaban en volandas y arrastras, pues otros activistas de este grupo que estaban allí se llevaron un casco. Porque la idea última de la acción, que es lo que vino al cabo de unos días, ¿no? Fuimos a Guernica el día 11, si no me confundo, y lo que hicimos, elegimos esto Guernica por la carga simbólica que tiene, ¿no? Pues Guernica como ciudad víctima de los horrores de la guerra, y elegimos dentro de Guernica un par de sitios para presentar este casco militar reconvertido en un objeto civil, ¿no? Plantamos en él una flor y lo convertimos en maceta, y lo presentamos en una antigua fábrica de armas que se llama Astra, y que actualmente es un centro cultural, ¿no? Como ejemplo de lo que pensamos que debería hacerse con todas las fábricas de armas, con los centros que sirven para producir muerte, ¿no? Pues convertirlos en centros culturales. Y luego, después de presentar ese casco junto a personalidades de la universidad, de la cultura y de movimientos sociales, fuimos a llevarlo al Museo de la Paz de Guernica, ¿no? Con la idea que comentaba antes, es decir, que los objetos militares sirvan para recordarnos, ¿no? cuáles son las atrocidades, ¿no? que se cometen con ellos y eso. Y a raíz de esa acción,
Pues resulta que la Ertzaintza me ha denunciado, a pesar de que fue una acción totalmente pacífica, como todas las que llevamos años haciendo, pues me ha denunciado por lesiones a un agente y tengo juicio el martes en el que se me solicita, además de multas de miles de euros, pues 3 años de cárcel. Entonces ahí estamos. Sí, pero sí que hay lesiones a este agente. Sí, hay lesiones, hay un parte médico. Posiblemente, yo imagino, bueno, será un accidente laboral. Supongo que al cogerme, al sacarme a rastras, al levantarme en volandas. Sí, porque es bastante chicarrón. Sí, lo que una madre diría un chaval fuerte, ¿no? Pues sí, supongo que se lesionaría o que tendría algún esguince, algún daño. Pero bueno, entender que una lesión que se provoca como parte de, entiendo que accidente laboral o lo que pudiera ser, a plantearlo como un tema de atentado a la autoridad o como lesiones y solicitar por ello años de cárcel, hay un salto que no se corresponde ni con el tipo de acciones que hace el MOC, ni con la trayectoria que tenemos como grupo, ni yo personalmente, ni con el diseño que tenía la acción, ni con cómo se desarrolló. Entonces, bueno, hay un... En este incidente no fue por voluntad propia tuya. No, en absoluto, no se ejerció ningún tipo de violencia. ¿Tú simplemente te dejaste arrastrar? Cuando vino la policía nos tumbamos en el suelo, nos plantearon que nos levantáramos y que saliéramos, y les dijimos que no íbamos a salir y que nos sacaran, y nos cogieron de las axilas, de los pantalones tal, y nos sacaron las rastras, y supongo que en ese momento, al tirar de nosotros o al levantarnos, sería cuando se produciría este esguince en el dedo, el agente. ¿Y qué pide la denuncia en el juicio? La Ertzaintza se ha personado como acusación particular y pide 3 años de cárcel, y la fiscalía ¿Para ti? Para mí, sí. Y la fiscalía pide 2 años y medio. Bueno, eso es la cuestión. A raíz de todo esto estáis llevando a cabo una campaña campaña del movimiento de objeción de conciencia. Sí, a raíz de que saliera el tema de que el juicio iba para adelante, bueno, pues nos planteamos decir, bueno, vamos a dar a conocer que hay un juicio, vamos a recordar la acción que se hizo hace un año. Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, más además de envíos de correos electrónicos, de poner en marcha una página donde se pueden enviar faxes tanto al juzgado como a la Fiscalía, como a la Consejería de Seguridad, pues se han hecho varias acciones de calle en las que hemos repartido folletos dando a conocer lo que hemos hecho. Hemos tenido una pantalla para proyectar imágenes de la acción en la que se ve cómo fue, cómo se desarrolló. Hemos recogido también firmas para enviar cartas. Entonces, bueno, hemos dado a conocer durante el mes básicamente de noviembre, diciembre y enero, llevamos haciendo una campaña bastante intensa, pues dar a conocer lo que fue la acción, los objetivos y las consecuencias que está teniendo. La campaña culmina justamente el día del juicio, el martes 21 de enero. Sí, el martes a primera hora hemos convocado una rueda de prensa en la que habrá presente más de una docena de colectivos y de personalidades del mundo de la universidad, de la cultura, de movimientos pacifistas o de otros tipos de movimientos como el antirracista, el ecologista, etcétera. Y luego habrá una concentración en las puertas del juzgado, una muestra de apoyo tanto a la acción y al grupo como a mi persona. Entonces, sí. Ignacio, ya que estás aquí, bueno, me gustaría saber un poco también por la actualidad del MOC, del Movimiento de Objeción de Conciencia. Este movimiento que continúa, pues por ejemplo, en Vizcaya, también en Navarra, que venís desde hace ya muchísimos años, estamos hablando de la década de los años de 1970, y hoy en día, ¿cómo está este movimiento? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que lleváis? Sí, el MOC hoy seguimos trabajando igual con menos visibilidad que cuando estábamos, por decirlo así, en la cresta de la ola con la campaña de insumisión, ¿no? Con miles de presos en la cárcel, tal. Es decir, hoy sí que seguimos trabajando. Claro, en la época del servicio militar obligatorio. Claro, había un elemento de enganche con la gente que era en la medida en que tocaba en lo personal, pues la gente tenía una facilidad de respuesta en la medida en que no quería ir a la mili, ¿no? Es decir, nuestro planteamiento ha sido siempre el de, más allá de no a la mili, era el no al ejército, era el no al militarismo, era el no a las estructuras militares, ¿no? Y en esa línea seguimos, ahí no hemos cambiado mucho. Tenemos varias líneas, una consiste en visibilizar un poco el mensaje de que la guerra empieza aquí,
Es un lema de una coordinadora internacional de grupos antimilitaristas, de la IRG, y un poco lo que consiste es en hablar de que todas las guerras que vemos en la tele, todas las guerras como estamos viendo ahora en Siria, las que vemos en África, todas las intervenciones humanitarias que se llaman, ¿no? que en realidad son intervenciones militares, así sin adornos, comienzan en nuestras instalaciones militares, en nuestros cuarteles, en las fábricas de armas que tenemos aquí en Euskal Herria, como por ejemplo fábricas como Sener o como ITP, que fabrican aviones, misiles que luego son utilizados en las guerras que vemos por la tele, ¿no? Luego otra campaña también que tenemos puesta en marcha es una relacionada con el tema del gasto militar, ¿no? El eslogan de esta, o el lema, es recortar lo militar, y aquí el mensaje, y sobre todo en el contexto que estamos ahora, en un contexto de crisis y de recortes, si veníamos hablando desde hace muchos años que el gasto militar es una barbaridad, ¿no? Es decir, gastar dinero en comprar armas, en prepararnos para matar, en un contexto en el que se recorta en sanidad, en educación, en servicios sociales, y no se recorta en gasto militar, o no se reduce a cero, pues es una barbaridad, ¿no? En este sentido, tenemos hace años también una respuesta en la que llamamos a la gente a que no pague la parte proporcional de los impuestos en la declaración de la renta de gastos militares, ¿no? Y el año pasado pusimos en marcha una iniciativa nueva, que pusimos en marcha una oficina de gestión fiscal en la que ofrecíamos a la gente la posibilidad de hacerles la declaración de la renta, igual que les haces en el banco, con un sistema de cita previa, tal, y allí es donde se hacía el tema de la gestión fiscal. Y luego desde hace 3-4 años, a raíz de toda la eclosión de eventos sociales que se dio en torno al 15M y demás, estamos trabajando bastante intensamente el tema de la transmisión de las herramientas y de las formas que tenemos de hacer, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos básicamente con la no violencia, con acciones de calle, con desobediencia civil, y hay muchos grupos que nos piden que les demos charlas, que demos talleres, que demos jornadas sobre ese tema. Entonces, bueno, pues llevamos varios años dando esos talleres, esas charlas a esos grupos o a los colectivos que nos lo piden, ¿no? Ignacio, pues déjanos el contacto con el movimiento de gestión de conciencia. Vale, os voy a dejar en nuestra página web, en donde podéis acceder a tanta información como al contacto, que es www.sincuartel.org, y también podéis ponerse en contacto con nosotros y con nosotros en nuestro correo electrónico, que es mocbilbao@gmail.com. mocbilbao@gmail.com o www.sincuartel.org. En Navarra también está el correo, creo que es quemiruna@nodo50.org, ¿no? Así es, sí. Navarra. quemiruna@nodo50.org. Bueno, Ignacio, que vaya todo bien, mucha suerte, y nada, suerte con el movimiento de gestión de conciencia también. Bueno, muchas gracias a ti. Vale. Bueno, hasta ahora.